Qué bueno es estudiar la palabra en profundidad, qué bueno es comprender los planes de Dios para nuestras vidas, por sobre todo tener muy claro qué espera Dios de nosotros. Hoy vamos a ver un tema interesante, tiene que ver con la templanza y la autoridad espiritual. ¿Por qué debemos desarrollar esto dentro de nuestro carácter cristiano? Porque es que estamos llamados para ser diferentes, estamos llamados para vencer el mundo, para vencer y destruir las maquinaciones del enemigo. Usted y yo hemos sido puestos con el propósito de ser luz del mundo y sal de la tierra. Que la gente vea a través de nuestros actos, de nuestro fruto, de nuestro testimonio, de nuestro recorrido que tenemos un Dios poderoso. Un Dios que cambia y transforma circunstancias. ¿Por medio de qué? De un pueblo que le ha creído a Dios. De unos hijos que han confiado en Él. De unos discípulos, de unos seguidores que están caminando dentro de la perfecta voluntad de Dios. Con el único propósito de mostrar al mundo que en Cristo Jesús todo lo podemos, que en Cristo Jesús somos más que vencedores, que por medio de su Espíritu tenemos la victoria, pues es el mismo Dios a través del Espíritu Santo que pelea por nosotros y nos da la victoria. Ahora, esa templanza y esa autoridad espiritual son muy importantes y muy claves porque aunque somos cristianos, somos hijos de Dios y estamos llamados para cosas grandes, en esta vida vamos a enfrentar presiones, vamos a enfrentar tormentas, vamos a enfrentar circunstancias adversas que nosotros no las provocamos y que habrá momentos en que usted no las está esperando, pero que sencillamente llegan. Y Dios está ahí, por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, te ha venido preparando, te ha venido forjando para hacerte un digno seguidor de Él, un digno soldado de Él y mostrarle al mundo cuán grande y cuán poderoso es Él. El hecho de ser cristiano no nos libera de vivir situaciones difíciles, no planeadas en un momento dado o que tal vez parecía imposible que a nosotros nos pasara. Hoy muchos creen que por ser cristianos nada nos puede tocar y nada nos puede dañar. Y aún asociamos que muchas de las cosas adversas y difíciles de la vida están reservados para los impíos o para aquellos que le han dado la espalda a Dios. Pero no es así. Usted y yo también vamos a pasar por circunstancias difíciles, a vivir situaciones adversas. Dice la misma palabra que el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al ser discípulos de Cristo, al ser seguidores de Jesús, no es cierto que para nosotros no hay situaciones difíciles que tengamos que pasar. Tenemos que mirar la vida de Jesús, lo que Él vivió, lo que Él padeció, lo que Él sufrió, lo que Él tuvo que confrontar. Y esas mismas situaciones en un momento dado vienen también para nuestras vidas. ¿Por qué así? ¿Por qué no tengo una vida plena, una vida de libertad y todo? Porque Dios va a permitir que pasemos por estas circunstancias. Nos va a permitir que vivamos situaciones a veces difíciles, pero que a la final, cuando comprendemos el camino, cuando las vivimos y cuando pasamos por ellas, entonces vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados, vamos a ser edificados. Se va a desarrollar en nosotros un carácter nuevo, una conducta nueva y una condición nueva, que es lo que nos va a ayudar a mostrar al mundo a un Dios de poder, a un Dios que cambia circunstancias, a un Dios que tiene el control de la tormenta más intensa, más brava, con los mayores vientos, con las mayores olas. Ahí está Dios por encima de todas las circunstancias. Y usted, querido hermano, hermana, son los protagonistas de estos eventos que se ven en la vida de la iglesia. Entonces, tal vez no estemos preparados para pasar por cosas terribles, no estemos preparados o no estemos esperando esos ataques despiadados del enemigo, o a veces cuando sentimos que el mismo infierno se viene contra nosotros. Pero Dios está al control de todo. Dios se está manifestando. Dios está mostrando su gloria y Dios está guiando nuestros pasos. Y la pregunta de parte del Espíritu Santo es: ¿cómo vamos a reaccionar
ante ese Dios maravilloso que tienes, pero que en momentos parece que nos hubiese dejado a la deriva, o que de una manera intencional permitió estas cosas, sabiendo nosotros que Él tiene el poder para evitarlas. Por eso es importante que usted desarrolle una templanza y una autoridad espiritual para que usted aprenda a confrontar las vicisitudes de la vida, las presiones mismas de la vida, para que usted aprenda a caminar en medio de esos vientos contrarios. Porque déjame decirle esto, se van a levantar vientos contrarios. La teología de la prosperidad ha presentado una vida en Cristo de solamente deleites. Han presentado una vida en Cristo de un camino ancho, sin sabor alguno, donde todo es deleite, donde todo está dado a favor nuestro, donde usted va a vivir plácidamente y va a caminar por él, donde todo va a estar a favor suyo. Pero en realidad, cuando uno va a la palabra, cuando uno ve al Señor, cuando uno conoce a Dios, sabe que no es así. Tiene que pasar por circunstancias adversas. Hay momentos de prueba, hay procesos, hay desiertos, hay momentos donde el agua no solamente nos da en los pies, en los tobillos, sino que cubren más arriba de los lomos, de los hombros, y nos tapan por completo. Hay momentos en que los vientos son totalmente contrarios. Y hoy vamos a ver cómo es que vienen estas situaciones, estas circunstancias. Pero usted va a entenderlo, que en medio de eso Dios está forjando el carácter de Cristo en su vida. Dios lo está preparando. Dios está haciendo algo fuera de lo natural y fuera de lo normal para darle y entregarle cosas aún mayores. Dios lo está exhibiendo. Óyeme bien, lo está mostrando al mundo de lo que es capaz de hacer Dios. Recuerde las palabras del apóstol Pablo: de lo menospreciado, de lo vil del mundo, tomó Dios para mostrar, para acallar, para avergonzar al enemigo. Y tal vez eso somos usted y yo. Personas que hemos sido sacados de la nada, pero que Dios nos ha llevado por medio de procesos, de situaciones adversas, de situaciones duras, situaciones dolorosas. Tal vez hemos padecido pérdidas y momentos angustiantes, pero ahí ha estado Dios revelándose, mostrándose y mostrándonos a un mundo de lo que Él es capaz de hacer. Así que vamos a ver algunos puntos fundamentales que tienen que ver con la templanza y la autoridad espiritual. Cosas que usted tiene que estar preparado. Y lo voy a plantear desde 7 preguntas exactas, precisas y directas. La primera es: ¿qué haces tú cuando una crisis toca a tus hijos? ¿Qué haces tú cuando el enemigo se ensaña contra sus hijos y viene con el único propósito de destruirlos y dañarlos? ¿Cómo reacciona ante estas circunstancias? ¿Cómo maneja estas situaciones? Y óigame bien, en Job capítulo 1, versículos 18 y 19 dice así: y entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Oh, amado Señor, qué difícil cuando el enemigo se ensaña contra nuestros hijos. Qué difícil cuando las circunstancias adversas se ensañan contra nuestros hijos. Y la pregunta que podríamos hacernos es: ¿quién cría hijos para la perdición? ¿Quién levanta hijos para Satanás? ¿Quién cría hijos? ¿Quién trae hijos a este mundo para que sean consumidos por los vicios, por las drogas, por la delincuencia, por el pandillaje, por el hurto, por cualquier clase de pecado o de condición deplorable? ¿Quién cría hijos con eso? ¿Quién sueña cuando nace un bebé y lo tiene en sus brazos? Este va a ser un gran asaltante, este va a ser un consumidor de drogas, este va a ser un hombre adúltero, este va a ser un esclavo del juego, del alcohol, de la pornografía. Nadie lo hace. Pero la pregunta es: ¿qué hacemos cuando hay un papá piadoso, una mamá piadosa, entregados y consagrados a Dios,
y de pronto uno de sus hijos se desvía, o dos, o todos los hijos se apartan del Señor. Y tal vez usted tenga que cuestionarse y decir, pero ¿dónde lo aprendieron? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué se dio esto si yo no hice nada? Yo no les di este ejemplo. Yo no traje esto para con ellos. ¿Y por qué se está dando? Por eso es importante que usted desarrolle templanza y autoridad espiritual. Porque yo no estoy aquí como ave de mal agüero para decir esto te va a pasar. Pero la pregunta que hoy el Espíritu Santo trae es, ¿y si pasa? ¿Y si acontece así las cosas? Y si las cosas se dan de esta manera, ¿cómo las vas a manejar? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tu relación con Dios? ¿Cómo vas a hacer para confrontar cada situación o cada circunstancia de la vida? Y yo sé que en este momento hay padres que me están escuchando y que están viviendo situaciones difíciles con sus hijos. Y se están cuestionando y se están preguntando y tal vez le están reclamando a Dios por qué pasó esto. ¿A qué hora se dieron las cosas de esta manera? Señor, ¿yo qué hice para que todo se diera de esta manera? Pero las circunstancias están ahí. Uno planea que sus hijos lleguen lejos. Bíblicamente dice que son como saetas en manos de un hombre con visión, de un arquero. Dice, así como se lanza a lo lejos una flecha, si uno quiere enviarse, si uno quisiera como mínimo que ellos empezaran su vida hasta donde uno llegó. Uno no quisiera que sus hijos repitieran sus errores, el camino que uno tuvo, nada de esto. Y ese versículo 19, y un gran viento vino del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿ese viento lo enviaste tú? Señor, y supongamos que no lo enviaste, entonces ¿por qué no lo quitaste? ¿Por qué no lo controlaste? ¿Por qué permitiste que esto se diera? Tal vez, Señor, porque yo no me opuse a ese viaje, a esa salida, a este momento, a esta circunstancia, donde mi hijo perdió la vida, donde mi hijo conoció a una persona inadecuada y su vida se cambió de la noche a la mañana. ¿Por qué, Señor? Y tal vez le decimos a Dios, ¿dónde estabas tú en ese momento, Señor? El día que mi hijo salió, el día que mi hijo probó las drogas, yo estuve atento a todo, yo oré, yo lo puse en tus manos. Y más sin embargo, él salió y ahora me entero que ese día, en esa reunión, en ese ambiente, fue donde él tuvo contacto con las drogas y empezó una vida de decadencia. Oh Dios. Y esto podríamos decir y muchas más cosas. Podríamos tratar de razonar con Dios, de culpar a Dios, de señalar a Dios, de reclamar a Dios por qué las cosas se dieron así. Dice la palabra de Dios que todos los hijos de Job murieron. Todos, no se salvó ni uno solo. Ahora la pregunta es, ¿qué harías tú ante esto? ¿Acusarías a Dios? ¿Te alejarías de la iglesia? ¿Señalarías al pastor? ¿Señalarías a los hermanos? ¿A la doctrina? ¿Qué harías tú en ese momento? Y una persona con carácter y con templanza asimila las cosas, se refugia en Dios, cree en Dios y espera y confía en Él. En segundo lugar, lo invito a que piense, ¿qué haría usted si pierde un equipo de trabajo? En el mismo Job capítulo 1, versículo 14 y 15 dice así, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué actitud y qué condición tomas? Y estoy hablando como empresario, cuando oras por bendición y entregas tu empresa en las manos de Dios, pone el equipo de trabajo y hace las cosas bien, los bendice, ellos son fieles a usted, pero por circunstancias adversas, como nos narra aquí la palabra, sucede algo y de un momento a otro pierde a todos sus empleados, porque renuncian, porque de pronto alguien los lleva ofreciéndole más dinero o algo y se los lleva o sencillamente los compra y estos muchachos se dejan mover y de un momento a otro usted siente que es traicionado, su equipo se va
y tal vez su empresa se arruina. Se llevaron fórmulas, se llevaron procesos, se llevaron parte del conocimiento que habían desarrollado trabajando con usted. ¿Qué piensa? ¿Cómo haría? ¿Cómo manejaría las cosas? ¿Qué le dirías a Dios? Y cosas así suelen pasar. Han habido empresas donde les han, digamos, por decirlo en términos muy populares, sonsacado, se han llevado a sus empleados y les han pagado más dinero, y a cambio de esto se llevan las fórmulas, se llevan secretos, se llevan técnicas, se llevan contactos, se llevan una cantidad de cosas. ¿Qué haces? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué le dices a Dios? Y esto puede pasar. Una persona que tiene ese carácter y esa templanza del Señor está preparada para enfrentar esto. Porque no es como dicen los teólogos de la prosperidad, no es como dicen los charlatanes de la prosperidad, que para el cristiano le espera un camino en ascenso donde solamente es subir, ganar, conquistar, poseer y llegar más arriba y tener más y más. No, hay circunstancias que usted no ha planeado. Y piense por un momento, le estoy hablando tal vez a aquel jefe que ha sido bondadoso, generoso, que ha dado primas extras, que ha dado incentivos, que les ha prestado plata, que les da el almuerzo, que les ha facilitado las cosas. ¿Qué hacer ante todas estas situaciones y circunstancias? ¿Cómo manejarla? ¿Ah? ¿Cómo hacer cuando su negocio mengua o se reduce a causa de la salida de sus empleados? O a causa de que ellos se asociaron y le montaron a usted competencia directa. Y ahora el mercado tiene que repartirlo entre la nueva empresa y usted se quedó con el 50, el 40 o el 30% del mercado. ¿Y qué haces si esta situación que se ha provocado te lleva a la quiebra? Donde usted dice, efectivamente, me partieron, no quedó nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Y sientes que no es justo, porque usted fue un buen jefe, usted les dio demasiado. Y la pregunta aquí es, ¿está usted en la capacidad de seguir amando a Dios? ¿Está usted en la capacidad de seguir adelante en la iglesia, en las actividades, en el ministerio que Dios le ha dado? ¿Está en la capacidad de seguir siendo a Dios fiel y a su iglesia, con la ofrenda, con los diezmos, con todo? O sencillamente ya como no hay, entonces tal vez ya no doy más, ya no tengo ningún compromiso, me quebré. O tal vez le esté reclamando a Dios dónde está esa palabra que dice que si yo traigo los diezmos y las ofrendas al alfolí y hay provisión para la casa de Dios, tú reprenderías por mí el devorador. Tal vez le estás reclamando a Dios, ¿por qué dejaste que tus finanzas se dañaran? ¿Por qué permitiste que todo se viniera al suelo? Y mira el versículo 16 de ese mismo capítulo. Y aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. ¿Qué hacer, en tercer lugar, cuando se pierden importantes inversiones? Dice que fuego de Dios, fuego del cielo. ¿Entiende eso? Fuego de Dios que cayó del cielo. O sea, era clarísimo. Dios lo había permitido. ¿Qué hago? Cuando llega una tormenta y se lleva todos los equipos, se pierde todo. Cuando alguien entra a la empresa y desocupan, se llevan la maquinaria, se pierde todo. Ahora aquí está hablando de un evento sobrenatural, que Dios lo permitió, que Dios aún aquí la Biblia dice que lo provocó. ¿Qué hacer ante eso? Cuando todo es destruido y todo se pierde. Cuando la situación se pone crítica. ¿Qué haces tú cuando pones todo tu dinero y pones en la bolsa de valores y ésta se cae inexplicablemente y las acciones más cotizadas pasan de un valor mayor a uno ínfimo, casi que nulo? ¿Qué hacer cuando una crisis de otro país afecta al tuyo y afecta a tu economía? ¿Qué hacer cuando
Un cambio climático trae inundaciones y todo se pierde, cosechas, trabajo, y solo quedan ruinas y deudas. ¿Qué hacer ante eso? ¿Cómo manejarlo? Y estas cosas pueden venir y pasan. Y muchas veces aquí nos dicen, no es potestad del diablo. Dios lo permitió. Fue fuego de Dios, cayó del cielo y se perdió eso. Dios tiene todo el derecho a probarnos. Dios tiene todo el derecho de llevarnos al desierto y procesarnos. Dios tiene todo el derecho de saber cómo es nuestro corazón, ahora que no tienes nada. Ahora donde tienes todo a favor para quejarte. Todo a favor para decirle, Señor, ¿pero por qué? O Señor, ¿hasta cuándo? Dios tiene todo el derecho para saberlo. En cuarto lugar, en el versículo 17, ese mismo capítulo dice, y todavía estaba hablando, y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para contarlo. ¿Qué hacer cuando nos vemos afectados por eventos terroristas o eventos de inseguridad? Cuando te extorsionan, cuando te secuestran, cuando te asaltan abiertamente y todo se pierde porque sí. De una manera injusta, cuando te desplazan de tu tierra, te quitan tus pertenencias o cuando te obligan a dejarlo todo tirado porque es o tus bienes materiales o la vida tuya y la de los tuyos. ¿Qué hacer cuando tienes que salir porque has sido extorsionado y ya no tienes cómo pagar y no puedes disfrutar con libertad lo que aún Dios te ha dado? Esto puede pasar. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿No volvemos a la iglesia? ¿Culpamos a la iglesia? ¿Le reclamamos a Dios? Y tal vez ya es posible que nuestra oración ya no sea una oración, sino es una queja. ¿O que nuestra oración pasó de ser una queja a un reclamo? ¿Qué hacer ante esta circunstancia? Y es que esto puede venir. Hermano, usted y yo no estamos exentos de algo. Dios tiene todo el derecho y todo el poder y toda la magnificencia y toda la grandeza para hacer lo que Él quiera, para hacer lo que Él le plazca, para ponernos a prueba, para saber realmente qué hay en nuestro corazón. Porque pueden haber dudas en un momento dado de que nosotros amemos, exaltemos y adoremos a Dios por todo lo que Él nos da. Y tal vez somos muy buenos cristianos y somos muy buenos alabando y adorando y diezmando y ofrendando y participando en la iglesia porque tengo los bolsillos llenos, porque me está sobrando, porque todo está saliendo bien. ¿Quién sabe qué cosas pueden suceder? ¿Qué cosas pueden venir? Solo Dios lo sabe. Nadie más lo sabe. ¿Y cómo lo vamos a manejar? En séptimo lugar, yo quiero que vayamos al capítulo 11 de Job. Vamos a aprender algo glorioso allí de la palabra, porque estamos tomando todas estas vivencias de Job para aplicarlas en nuestras vidas. Job capítulo 2, versículo 11. Job capítulo 2, versículo 11. Y dice así el Señor. Job capítulo 2, versículo 11, dice el Señor de la siguiente manera. Bendito sea el Señor. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido venir juntos para condolecerse de él y para consolarle. Entonces, ¿qué hacer cuando sus amigos lo acusan, cuando sus amigos lo señalan y después de todo esto le dan la espalda? Fíjese que nombra 3 amigos de Job que vinieron a visitarle con el propósito de saber qué había pasado. Pero en realidad el trasfondo, ¿qué era? Reclamarle, señalarlo, juzgarlo. ¿Qué hacer cuando aún las personas con las cuales usted confía y usted espera tener un apoyo, le dan la espalda? ¿Qué hacer ante esa circunstancia? ¿Cómo manejar eso? ¿Qué hace un hombre contemplarse autoridad espiritual? Ya empiezan a cuestionarte y tal vez te dicen, yo ya te lo había dicho.
Esto se estaba demorando. Esto yo ya lo veía venir. ¿Te acuerdas cuando te lo advertí? ¿Te acuerdas cuando te dije esto y aquello? Es que como usted no oye consejo, como usted siempre en su terquedad, en su necedad, y antes se demoró en venir. Yo la verdad estoy aterrado de cómo Dios manejó todo con misericordia, porque esto era para que aún fuera peor. Y en lugar de recibir una palabra de aliento y esperanza, usted es azotado, usted es señalado, usted es criticado. ¿Cómo manejar esta situación? Es que tal vez te siguen señalando diciendo, te crees que eres el mejor, te crees que pasa esto y aquello. Tú siempre te has sentido superior. Es que eres muy arrogante, eres muy prepotente, eres muy sobrado. Y usted no necesita oír esas palabras. Usted necesita recibir palabras de aliento, de ánimo, que le ofrezcan ayuda, que se abran puertas. Pero esto no es lo que está pasando. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo capotear esta situación? ¿Cómo salir adelante ante esta circunstancia? Son cosas en las cuales nosotros debemos meditar, porque un hombre con templanza y autoridad espiritual sabe qué actitud tomar y cómo manejar cada circunstancia. Vamos concluyendo y vamos viendo la importancia y la actitud y la conducta de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño que tienen templanza y autoridad espiritual que se ha ido desarrollando en el transcurso de su vida, y así va a poder enfrentar las presiones de la vida. Recuerde que el apóstol Pablo lo puso en estos términos: la vida es una briega. El Señor Jesús lo dijo así: en el mundo tendréis aflicciones. Y esta es la realidad. Lo que vemos en Job, más que ver un ataque del enemigo, más que ver otra circunstancia, es pensar que esto forma parte de la vida y que aún como cristianos vamos a tener que enfrentarlas y pasar. Solo que ahora como hijos de Dios no estamos solos. Es el mismo Señor quien nos está guiando. Es el mismo Dios quien nos está instruyendo y dirigiendo nuestros pasos. Es ahora Dios el que nos va llevando. Es ahora Dios el que está peleando nuestras batallas. Y una persona que tiene autoridad y templanza espiritual conoce esto, conoce a Dios. Dios le dice a su pueblo a través del profeta: esfuércense en entenderme y en conocerme. ¿Conoce usted a Dios? ¿Entiende usted el proceder de Dios? Porque de eso se trata lo que Dios quiere que usted y yo desarrollemos. ¿Qué me aprueba Dios? ¿Qué dirige Dios? ¿Qué me enseña Dios? ¿Por qué camino me lleva Dios? Y es esa la situación que tenemos que pasar. Es esa la circunstancia que tenemos que vivir y que tenemos que confrontar. En Dios somos más que vencedores. ¿Pero por qué somos más vencedores? Porque Él pelea nuestras batallas. Y vamos a retomar de la misma vida de Job, de las mismas enseñanzas de Job, de las mismas circunstancias. Vamos a ver algo importante. En Job capítulo 1, en el versículo 1, encontramos lo siguiente: una persona que tiene templanza y autoridad espiritual dice que hubo en la tierra de Job un varón llamado Job, y en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que tiene templanza y autoridad espiritual es un hombre íntegro, es un hombre puro, es un hombre que tiene una actitud limpia a los ojos de Dios. Es un hombre que es obediente, que ama la palabra, que no tiene problema para obedecer a Dios, que no tiene problema para seguir a Dios, que no tiene problema para caminar con Dios. Es ahí donde Dios nos espera a cada uno. Es ahí donde Dios nos necesita. En plenitud de obediencia, de santidad, de integridad y de pureza. Ese era Job. Fíjense que muchos estudiosos de la palabra dicen: es que Job falló en esto, es que Job faltó en esto, es que Job era así, así, asado. No. Que Job dice y concluye: anteriormente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Era que Job tenía una relación muy baja con el Señor. No, estaba en un proceso de crecimiento y de madurez espiritual como lo estamos usted y yo.
Es que la vida del cristiano es una vida continuamente de desarrollo, de construcción, de edificación, donde nuestra relación con Dios, donde nuestra comunión con Dios, donde el carácter de Cristo en nosotros se va desarrollando poco a poco, hasta que lleguemos a la estatura de Dios, hasta que nos parezcamos a Él, hasta que seamos como Él. Forma parte de la vida, forma parte del andar en Cristo. No vaya a creer que es que llegar a Cristo y recibir al Señor es como si yo me ganara la lotería y de la noche a la mañana mi vida económica, mi vida material, mi vida espiritual y todo cambia. No es un proceso. Usted es puesto en el primer nivel como cuando entra a una universidad. Empieza un proceso de preparación, un proceso de enseñanza, un proceso de edificación, un proceso de experiencia, de asimilación de conocimiento, de vivencias que lo van llevando hasta que usted se titula como profesional. Y de ahí a volverse un profesional experimentado es otro proceso que la vida y el andar diario le va dando. ¿Está dispuesto a recorrerlo? Porque una persona que ha desarrollado templanza y autoridad espiritual está deseoso por recorrerlo. En segundo lugar, reconoce que Dios permite todo con propósitos muy claros. Mira el capítulo 2, el versículo 10, lo que nos muestra la palabra del Señor. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Un hombre que ha desarrollado templanza y autoridad espiritual, reconoce que Dios permite todo con propósitos, para edificación, para enseñanza, para llenura, para presencia, para gloria misma de Dios sobre su vida. Él lo reconoce, él lo entiende. Esto forma parte del camino de Dios. Es esto lo que Dios quiere para mi vida. Y no se pone a cuestionar, no se disgusta con Dios, no señala a Dios. Él sabe que hay un plan y que forma parte del camino que tengo que recorrer con Dios. Él tiene claro que el cielo se hace fuerte y solo los valientes, solo los que entienden, los que conocen, los que caminan con Dios son los que pueden llegar lejos. Ningún otro, ningún otro. Eso lo tiene muy claro. Eso es clarísimo en su vida. Y eso es lo que espera Dios que usted y yo hagamos. En tercer lugar, un hombre que ha desarrollado templanza y autoridad se humilla y adora. Mire el capítulo 1, el versículo 20. Esto es glorioso. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ante la pérdida, ante la situación, el que está en las manos de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo y el que mora bajo el poder de Dios, bajo la omnipotencia de Dios, él sabe que si hay algo en su vida que lo incomoda, que le duela, que lo lastime, si Dios lo permitió es con un propósito. Y por eso él rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza en señal de humillación y se postró delante de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Adoró. ¿Sabe qué hizo? Dio gracias a Dios. Dijo, Señor, tú sabes por qué lo hiciste. Tú sabes por qué lo hiciste. Tú no te equivocas. Tú eres perfecto. Tú eres único, Señor. Y dijo, gracias. Gracias, Señor, por el ganado que se perdió, por los empleados que se fueron, por los hijos que perdí. Gracias, Señor, por la conducta de mi esposa. Todo esto, Señor, me duele. Todo esto, Señor, yo podría decirte no me lo merezco. Pero ¿sabe qué dijo Job? Si tú lo permitiste, es por algo. Y él dijo, gracias. Gracias, Papá Dios. Te amo, te adoro, Señor. Te deseo, te anhelo. Bendigo tu nombre. Reconozco, Señor, que eres el único y el verdadero Dios. Reconozco que como tú no hay otro, Señor. Eso fue lo que hizo este hombre. Adoró. ¿Está dispuesto usted a adorar? Porque si usted es un hombre, una mujer con templanza y autoridad espiritual, entonces ante las presiones, ante las adversidades, ante las pérdidas de la vida,
usted adorará, usted no reclamará, usted no entrará en pleito con Dios, usted sencillamente adora. En el capítulo 12, en el versículo 13 al 16, encontramos otra tremenda verdad, del 13 al 16. Y es que un hombre que tiene la templanza y la autoridad espiritual reconoce que en Dios está el poder y la sabiduría. Y óigame bien lo que dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Amén y amén. Un hombre que tiene la templanza y la autoridad espiritual, entonces reconoce que en Dios está el poder y la sabiduría, que solo Dios sabe por qué vino esto, por qué permitió aquello y cuál es el propósito que hay detrás de todo esto. Y él está convencido, ella está convencida que detrás de esto hay un propósito grande y que tal vez hoy no lo comprenda, pero en su momento, en el tiempo de Dios, en su amor y en su misericordia, Dios le mostrará. Y entonces en su momento, cuando el dolor se haya mitigado, cuando haya vuelto todo al orden, podrá decir: Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste, gracias porque lo permitiste y gracias porque había un propósito maravilloso en todo esto. Y en el capítulo 19 hay otra verdad importante que forma parte de esta característica y lo encontramos en el capítulo 19, versículo 25 en adelante, y dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y en otro, y aunque mi corazón desfallece, dentro de mí, Él está ahí. El hombre que tiene autoridad, que tiene templanza espiritual, sabe que Dios es quien lo justifica, que Dios es el que lo sostiene, que Dios es el que lo sustenta y Él sabe por qué hace todo. Guarda silencio ante Jehová. En medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad, guarda silencio. Guarda silencio. Humíllese en su presencia. Entonces el Señor, ¿por qué esto? No, guarde silencio. Gracias, Señor, fortaléceme. Papá Dios, ayúdame a permanecer, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a caminar. No quiero rendirme. Pídale a Dios. Y termino en el capítulo 42, en el versículo 10 al 16. El hombre de autoridad ve la respuesta y ve la restauración de Dios como resultado de esperar en Él. Y usted conoce el fin de la historia. Quiero que la lea ahí. Pero Job fue restaurado y dice que recibió el doble de lo que había perdido. Y es que cuando confiamos en Dios, cuando esperamos en Dios, cuando creemos en su problema, en sus promesas, cuando aceptamos su palabra, cuando vivimos en una esperanza eterna, agarrados de Él, confiando y creyendo, Él va a restaurar. Él va a restaurar. Él va a devolver todo. Él nos va a hacer que lo que había causado dolor y pérdida sea mitigado, sea sanado. Y Él va a permitir que usted sea levantado en medio de todo. Él lo va a ayudar. Ese es el Dios que tenemos. Fiel como ninguno, maravilloso, portentoso, precioso, único. Los bendigo a todos. Y sé que hay gente que está pasando momentos difíciles. Y tal vez algunos me lo han preguntado: y pastor, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué me llegó esto? Y déjame decirles, contarles algo que un día en un momento difícil Dios también me dio a mí esa palabra. Me dijo: hermano, Dios va a hacer algo tan glorioso contigo, con tu vida, con tu familia, con tu ministerio, que cuando miró las bases y los fundamentos de tu vida,
encontró que había que fortalecerlos. Entonces vinieron todas estas situaciones y circunstancias para que tú te pudieras sostener y pudieras estar capacitado para soportar todo el peso de gloria que Dios va a traer sobre tu vida. Y así lo ha venido haciendo Dios. Cambió tantas cosas en mi vida, me ha hecho entender tantas cosas, me ha dado nuevas directrices, me ha mostrado nuevos caminos, porque así es Dios, así actúa Él, porque Él es fiel y porque para siempre es su misericordia. Y al principio no lo entendía, pero hoy es más claro que el agua cristalina. Y yo sé que hoy usted tal vez muchas cosas que están pasando en su vida no las ha entendido, pero en su momento la entenderá. Con gozo, en silencio, en paciencia, en mansedumbre acepte el camino que Dios le ha trazado y a la final recibirá tremenda recompensa. Soberano Dios, te doy gracias por cada oyente, por cada hermano, hermana, por cada persona adulta, por cada joven, por cada niño que está viviendo circunstancias y situaciones en un presente y que no son claras, que tal vez nos pueden ayudar, que tal vez nos debilitan, pero que en su tiempo, Señor, habrán respuestas y habrá claridad para nuestras vidas. Bendigo a cada oyente y ruego, Señor, que traiga consuelo, que traiga esperanza, que traiga fortaleza y que les muestre, Señor, lo que viene, que les muestre, Señor, lo que tienes preparado para ellos y encamina la ruta, Señor, para que ellos puedan llegar al nivel espiritual, al propósito tuyo y a la meta que tú has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y con amor, con gozo, con mansedumbre, aceptamos tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Aunque hoy nos duela, aunque hoy nos mueva de nuestro lugar de confort, aunque hoy nos ponga en situaciones adversas y difíciles, pero te amamos, Señor. Y sé que, como lo dijo este hombre Job, mi Redentor vive. Y al final de todo esto, mis ojos lo verán y se deleitarán en él. Amén y amén.